Bienvenidos al boletín semanal de Lisa News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente del Lisa Institute. Comenzamos. Esta semana hablamos del Acuerdo Marco de Windsor entre la Unión Europea y el Reino Unido, de la decisión del Parlamento de Finlandia sobre su ingreso en la OTAN y de la prohibición en los móviles corporativos de la instalación de TikTok en Estados Unidos, Canadá y Dinamarca. Seguridad internacional y geopolítica. El Parlamento de Finlandia aprueba el ingreso en la OTAN. El primer día de marzo, el Parlamento del país ha aprobado por una amplia mayoría de votos la adhesión a la Alianza Atlántica, a pesar de las discrepancias en los últimos meses con Turquía y Hungría. Además, su decisión, que rompe con su tradicional neutralidad, la ha tomado desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania. Su ingreso en la Alianza Atlántica llega en un momento clave para la seguridad nacional con el avance del Kremlin. Helsinki busca defender los 1.300 kilómetros de frontera que la separan de Rusia y ha comenzado a construir una valla fronteriza como medida de contención frente a cualquier intento de Moscú de utilizar la migración masiva como arma desestabilizadora. Finlandia insiste en acelerar su proceso de adhesión a la alianza y ha celebrado la votación parlamentaria sin el visto bueno de Hungría y Turquía. Más allá de la creciente inseguridad nacional, Finlandia también insiste en dejar cerrado el asunto antes de las elecciones legislativas del próximo 2 de abril. Un nuevo capítulo en las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido. El pasado lunes 27 de febrero, el primer ministro británico Rishi Sunak y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han cerrado la firma del Acuerdo Marco de Windsor. El tratado recoge los cambios deseados por el gobierno británico mientras respeta el Protocolo de Irlanda del Norte a petición de la Unión Europea. El líder británico insistió que el acuerdo traerá un intercambio comercial fluido y se protegerá la soberanía del pueblo norirlandés. Además, Sunak se ha desplazado a Irlanda del Norte para pedir a los partidos que dejen atrás sus diferencias y negocien la formación de un gobierno compartido. La composición gubernamental está bloqueada por el Partido Democrático Unionista desde hace un año, cuando vetó el protocolo del Brexit para la región. China abre una vía para la paz en el conflicto de Ucrania. En el primer aniversario de la invasión rusa en Ucrania, el gigante asiático presentó un plan de 12 puntos para una solución política de la guerra. Entre las medidas destaca el abandono de la mentalidad de la Guerra Fría, un alto el fuego y la protección de la seguridad de las centrales nucleares. A pesar de que China sigue defendiendo su postura neutral, el Centro de Inteligencia de Estados Unidos ha asegurado que Pekín está planeando enviar armamento a Rusia, por lo que el país norteamericano ha intensificado su presión sobre China a través de los límites a las operaciones de las empresas fabricantes de semiconductores e incluso ha rescatado los debates sobre el origen del COVID-19, apuntando de nuevo al laboratorio en la ciudad china de Wuhan. Bola Tinubu gana las elecciones en Nigeria. El candidato del partido gubernamental Congreso de Todos los Progresistas obtuvo 8,8 millones de votos frente a los casi 7 millones de su principal rival en la oposición, Atiku Abubakar. Tinubu sigue la senda presidencial del presidente saliente Muhammadu Buhari y pone de relieve el papel de la religión musulmana y la etnia yoruba, ambas extendidas en el país. La participación ante las urnas ha sido más baja de lo previsto, con solo un 27%, y menor de la de hace 4 años, que fue del 35%. En total, tan solo han participado 24 de los 93,5 millones de nigerianos llamados a votar. De estos, Tinubu solo ha recibido el apoyo del 9% de los nigerianos mayores de edad en un país de 200 millones de habitantes. En Lisa News hemos hablado sobre por qué las elecciones en Nigeria son las más importantes en la historia de su democracia. Israel y Palestina acuerdan una desescalada del conflicto.
Ambas partes se comprometieron el pasado domingo en Jordania a una desescalada de las tensiones y del incremento de la violencia en Cisjordania. Israel y la Autoridad Palestina han afirmado su compromiso para lograr la paz justa y permanente, según un comunicado final emitido al término de la reunión, a la que han acudido algunos mediadores internacionales como Estados Unidos, Jordania y Egipto. Por su parte, en Israel continúan las protestas contra la reforma judicial del primer ministro Benjamin Netanyahu. Además, Naciones Unidas ha recordado a las autoridades israelíes que deben garantizar el derecho a la protesta pacífica después de los episodios de represión a los manifestantes y las detenciones, que ya suman 39. La española Ana Baneira vuelve a España tras su encarcelamiento en Irán. La activista coruñesa ha vuelto a Santiago tras más de 4 meses arrestada por las autoridades iraníes. La joven de 24 años participó en las protestas que sacudieron el país tras la muerte de Mahsa Amini, la mujer que fue detenida por llevar mal colocado el velo. Otras noticias de actualidad internacional. Turquía vuelve a temblar. Un nuevo seísmo de magnitud 5,6 ha sacudido la provincia de Malatya, una de las 11 provincias afectadas por los terremotos de hace 3 semanas. En este caso, al menos una persona ha muerto y cerca de 70 han resultado heridas. El ministro de Exteriores egipcio visita Siria por primera vez en 11 años. Sameh Sukri visitará Siria y Turquía como respuesta a los terremotos y con el objetivo de trasladar ayuda y asistencia humanitaria. México protesta por la revisión electoral. Organizaciones del país estiman que más de 500.000 personas se han manifestado en Ciudad de México contra los movimientos del gobierno para reducir la autoridad electoral y como amenaza a la democracia. Vietnam tiene nuevo presidente. La Asamblea Nacional del país asiático ha ratificado la resolución para nombrar a Vo Van Tuong como nuevo presidente. Hasta entonces, el ahora líder ocupaba interinamente la vicepresidencia tras la dimisión del anterior presidente Win Chang-fuok. Ucrania reconoce que la guerra se recrudece en Bakhmut. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, ha asegurado que la guerra contra los rusos empeora en la estratégica localidad de Bakhmut, a la que ha enviado más efectivos. Macron visita África con el fin de ganarle terreno a Rusia. El presidente del país galo está de gira por Gabón, Angola, Congo y la República Democrática del Congo en un intento por restaurar la imagen de Francia tras la salida de la operación Barkhane de Mali y la creciente influencia del Kremlin. Moldavia asegura que Rusia carece de recursos para invadir el país. El primer ministro Dorin Rechan ha afirmado a través de medios militares y tras el aumento de las tensiones en Transnistria que Moscú no podrá invadir Moldavia. Un choque de trenes produce una tragedia en Grecia. Al menos 43 personas han muerto y decenas están heridas tras el choque de 2 trenes en la ciudad griega de Larisa, en la ruta entre Atenas y Tesalónica. Inteligencia. El gobierno de Estados Unidos ha iniciado un proceso para solicitar la prórroga de un apartado de la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera. El trámite hace referencia en concreto a la sección 702 de la ley, que permite al gobierno espiar a ciudadanos de otros países en el extranjero sin previa orden judicial. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, que cuenta con el apoyo de la administración Biden, ha confirmado la noticia y ha calificado esta herramienta como una piedra angular de la seguridad nacional de Estados Unidos. El periodista español Pablo González cumple 1 año de prisión preventiva en Polonia. El periodista hispano-ruso está acusado de espionaje sin pruebas ni garantías procesales. Fue detenido en la frontera con Ucrania por las fuerzas polacas y está en prisión preventiva en la cárcel de Radom a la espera de juicio. El servicio de inteligencia británico ha notificado la destrucción del avión espía ruso A-50 Mainstay estacionado en Bielorrusia. Aún no se ha confirmado la autoría del ataque, pero la inteligencia británica ha asegurado que es una pérdida significativa para el Kremlin, ya que es una de las naves claves para conseguir imágenes aéreas del territorio y podría limitar los ataques aéreos rusos en Ucrania. Ciberseguridad.
Los servicios de inteligencia de Estados Unidos han iniciado una investigación para intentar utilizar las teorías psicológicas en la detección y comprensión de los ataques cibernéticos. Según explicó Kimberly Ferguson Walter, gerente del programa en la actividad de proyectos de investigación avanzada de inteligencia, hasta ahora no se había dedicado tiempo a estudiar el comportamiento y estrategias de los ciberdelincuentes. Esta investigación podría ser un gran avance para la prevención de los ciberdelitos. La Agencia Tributaria de España ha visto paralizada su actividad por un posible ciberataque. Decenas de inspectores de Hacienda, algunos pertenecientes a la Delegación de Grandes Contribuyentes, se han visto obligados a parar su trabajo por un bloqueo en los ordenadores y como maniobra preventiva tras detectar una brecha de seguridad. La agencia había solicitado hace unas semanas un cambio masivo de todas sus contraseñas por unas más complejas y sofisticadas, después de haber sufrido un ciberataque el pasado noviembre que comprometió los datos de cientos de españoles. Los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y Dinamarca han prohibido a sus trabajadores que tengan instalada la aplicación TikTok en sus móviles corporativos. El anuncio se produce después de que la semana pasada la Comisión Europea pusiera en marcha esta iniciativa para todos los dispositivos de trabajo. La Casa Blanca ha establecido un límite de 30 días para garantizar la desinstalación de la aplicación. En diciembre del pasado año, TikTok anunció un cambio en su política de privacidad por el que cientos de empleados chinos tenían acceso a los datos de los usuarios europeos, lo que impulsó que muchos gobiernos comenzaran a tomar medidas contra la compañía. Y hasta aquí el resumen de las noticias de esta semana. Espero que haya sido de tu interés. Desde LISA News te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo del mundo un lugar más seguro, justo y protegido.